Iniciamos con una denuncia de presunta corrupción que implica a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y considerado el hombre fuerte del chavismo. Según una demanda de la organización Human Rights Foundation, Cabello habría recibido sobornos por al menos $50 millones de la compañía Derwick y Asociados, que tiene millonarios contratos con el régimen de Nicolás Maduro en proyectos de infraestructura eléctrica. El demandante sostiene que esos dineros para Cabello tenían como propósito encubrir presuntos sobrecostos en la facturación de las obras. Además, el presidente de Human Rights Foundation asegura que fue difamado por los directivos de Derwick, según él, con una carta enviada a la revista Forbes, donde lo habrían descalificado como fuente informativa. Los autores materiales. Muchos compañeros. El periodista de NTN 24, Julio César García, enviado especial a Oslo, Noruega, logró hablar con Thor Havlorsen. Es el presidente de Human Rights Foundation. Exclusivo NTN 24. Gracias a Thor Havlorsen por esta entrevista. Esta demanda interpuesta contra un grupo de empresarios venezolanos y que menciona a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, como quien haya recibido un soborno por $50 millones, ha atraído la atención de los medios estadounidenses, pero no de los medios venezolanos. Ahí no se ha mencionado nada al respecto. ¿Por qué y en qué medida está ingiriendo el gobierno venezolano para evitar que se conozca este hecho? Bueno, en la prensa venezolana inicialmente, cuando empieza la demanda, hubieron menciones en las redes sociales más que todo. Sin embargo, la falta de interés en no solo el caso judicial, sino en la situación de la corrupción de las plantas eléctricas, es algo que en Venezuela es inédito. El hecho de que la prensa se ha hecho caso omiso acerca de ello. Es un tema que es muy censurado en Venezuela, es un tema muy difícil para el gobierno, porque es un ejemplo muy grande de lo que ha ocurrido en las contrataciones de gobierno en Venezuela, desde construcción de infraestructura a las plantas eléctricas. Ha habido mucha corrupción, y también es curioso que quizás uno o dos políticos han tocado el tema y de una manera muy liviana. No se ha hablado acerca de la corrupción, y en el caso en particular hay una demanda donde se hacen una cantidad de alegatos en la corte, alegatos jurados, que en Venezuela no parece importarle a la prensa. Y eso lo que nos dice es que en Venezuela no hay una prensa libre, de que en Venezuela no se interesa a nivel de gobierno o de la fiscalía tocar el tema de la corrupción de las plantas eléctricas. Y en el caso mío, el tema de Derwick Associates. Estos empresarios, Derwick Associates, ¿hasta qué punto están coludidos con el gobierno? Por supuesto, en principio, el gobierno del presidente Maduro los ha llamado oligarcas, pero el poder económico parece estar estableciendo relaciones entre ellos, quienes les otorgan los contratos. ¿Hasta qué punto está la corrupción? Para entender lo que ocurre en Venezuela, es muy importante darse cuenta que el gobierno hoy en día en Venezuela es una maquinaria para sacarle los recursos minerales al país y para convertir esos recursos en depósitos en el exterior, en depósitos en bancos en el exterior o en manos de compinches, camaradas del gobierno, los llamados enchufados del gobierno o de miembros del gobierno mismo. ¿Qué hicieron estos empresarios en su contra? ¿En contra mío? Sí. Bueno, yo estaba interesado, ellos entablaron una demanda en Florida en contra de uno de los directores de un centro de investigaciones venezolanos que se llama CEDICE. Y esa demanda a mí me pareció muy curiosa, porque ellos llevaron a cabo esa demanda en Estados Unidos y no en Venezuela. Inclusive el periodista venezolano que más ha escrito acerca del tema de las plantas eléctricas fue en el 2011, y fue César Batiz, del periódico Últimas Noticias. Sin embargo, a él no lo demandaron, y no lo demandaron en Venezuela, sino ocurre esta demanda en Florida, y a mí me pareció muy curioso, venezolanos demandando en Florida. Claro, ellos tenían muchos vínculos con Florida y tienen casas en Florida, viven parte del tiempo en Florida. Sin embargo, no estaban demandando en Venezuela. Me pareció interesante estudiar el tema de cómo se está utilizando una corte estadounidense para silenciar a una persona que no vive en Estados Unidos, a este venezolano. Y al yo asomarme
al caso, bueno, termine siendo un blanco de estos hombres de negocio y los abogados de ellos. Y bueno, vamos a poner muy claro, son personas que no tenían experiencia en el campo de la construcción de plantas eléctricas. Y eso me pareció muy curioso. Es un caso muy curioso donde el gobierno da más de 12 contratos por unas sumas bestiales de más de $1.000 millones a personas que tenían solamente 2, 3 años egresados, en varios casos de ellos 3 años egresados de la universidad y no sin experiencia construyendo esto. Entonces era un caso bastante raro y muy interesante. Y la demanda se origina porque ellos, ¿qué hicieron? Bueno, la demanda se origina porque ellos le envían a la revista Forbes, donde yo escribía mis investigaciones acerca de derechos humanos y de corrupción. Ellos le envían una carta al director de Forbes diciendo de que yo soy un periodista que le falta la ética profesional, que yo estoy mintiendo acerca de preguntas que yo le había hecho a un proveedor de ellos, que yo soy parte de una campaña difamatoria, y eso no es cierto. Y yo no soy parte, ni soy un tarifado, ni soy un periodista pagado para llevar a cabo una campaña de difamación. Por lo tanto, eso me causó mucho daño, porque en Forbes tuve que separarme de la compañía Forbes y ya yo no me permiten escribir más en esa revista, y por eso es que estoy demandando, para verdaderamente poner claro que yo soy un periodista profesional cuando hago mis investigaciones, y por ello estoy demandando. ¿Ha habido algún contacto con esta revista? ¿Se ha visto dañada su relación con otros medios? Sin duda alguna que esto me ha impactado mi reputación, y con una persona que tiene casi 2 décadas trabajando en el mundo de los sin fines de lucro y derechos humanos para ser acusado de ser un tarifado, eso es enormemente dañino, muy problemático. Y eso sí se ha llevado una campaña en contra mía en Venezuela, en varios medios, diciendo una cantidad de barbaridades acerca de mí personalmente, de mi familia en general, y por ello es importante, yo a la verdad no le temo, y por eso es que queremos un juicio donde salga toda la verdad, y ellos podrán responder preguntas y yo responderé las mías, y que quede en manos de un jurado y que el jurado determine si acaso yo he sido difamado o no. Estos empresarios que, según el texto de la demanda que usted interpuso, trataron de impedirle realizar esta investigación sobre la corrupción en su obtención de contratos estatales. ¿Son amigos de los enemigos de su padre? Estamos hablando de los enemigos de Venezuela. Si estamos hablando de gente en el gobierno que está colaborando con la destrucción del país y con como el país se desangra desde el punto de vista financiero, bueno, sin duda esos son enemigos de todos los venezolanos. Y son enemigos de la justicia y son enemigos de la ley. Yo no estoy pidiendo nada más allá de que salga la verdad y que se repare el daño que se han hecho. Hasta el punto en que logró llevar usted su investigación antes de que fuese interrumpida, ¿qué tipo de relaciones se encontró entre los empresarios de Derweck y el gobierno venezolano? A mí se me acusó de mentir acerca de si acaso existió el sobreprecio en las contrataciones, tanto de los bienes como de la construcción de las plantas, y puedo decir que eso no era una mentira. Igualmente se me acusó de que yo estaba mintiendo acerca de otros aspectos de las contrataciones o de las relaciones con el gobierno, y también puedo decir de que existen no sospechas, sino más allá de sospechas, de una relación muy estrecha con altos personeros del gobierno y de la presencia de soborno para obtener plantas, contrataciones de esas plantas. Y estamos hablando de varios individuos en el gobierno. El caso es, pienso yo, un caso emblemático de la corrupción que ocurre y que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 15 años. Hasta donde usted sabe, ¿hay una investigación de los hechos en Venezuela? No sé, yo por supuesto que no tengo información especial de qué es lo que está haciendo la Fiscalía, pero la prensa venezolana en las últimas noticias cuando reventó esta situación en los informes de César Batiz, yo pienso que no ha llegado a nada. Esto ha podido
haber causado conversaciones dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea Nacional, a nivel de la prensa. Sin embargo, no hay mucha conversación acerca del tema a niveles del gobierno. No sé por qué. A lo mejor abrirán una investigación. Lo que sí sé es que este es un caso muy importante por las sumas y por el nivel de sobreprecio y lo que es el robo a la nación y al tesoro venezolano. ¿Le parece a usted que el presidente Maduro o Jesse Chacón tienen control de la industria eléctrica en Venezuela? Bueno, desde el punto de vista de control, autoridad, tienen todo el control, porque está en manos del Estado. Si estamos hablando de que si ellos acaso tienen las habilidades y las facultades para proveer al país de la electricidad, no se requiere una gran investigación para ver que en Venezuela hay apagones de electricidad constantemente. El sistema eléctrico es un desastre, hospitales no tienen luz, hay gente que está siendo operada con la luz de un teléfono celular. Hay edificios enteros donde no existe, hay ciudades enteras donde no hay luz por varias horas al día. El costo de esto a nivel nacional es un sufrimiento indescriptible para la población, para el nivel de vida de la población, para los servicios. Si los semáforos no funcionan, los hospitales no tienen la electricidad necesaria, las escuelas no tienen la electricidad, las industrias no tienen la electricidad necesaria. Imagínense el impacto que tiene eso. En Venezuela, el gobierno, desde que llegó Chávez, ha gastado más de 20.000 millones de dólares en actualizar al sistema eléctrico nacional. Y lo que se ha visto es más problemas, no menos problemas. Es un desastre. Por eso es que es tan importante que el gobierno vea esta situación como un ejemplo y ellos no quieren tocar el tema porque saben el nivel de corrupción que ha habido a través de diversas empresas de contratación. ¿Conocía usted o conoce a alguno de estos empresarios de Derwick Associates a quien está demandando? Bueno, yo no los conocía, yo no sabía quiénes eran ellos, hasta que cuando empecé yo mi investigación recibí una llamada telefónica de una persona que se identificó como uno de los accionistas y socios de la empresa, y él es una persona que yo conocía desde muy pequeño, un individuo que se llama Francisco D'Agostino Casado, y él me explicó que ellos eran una gente seria y que por favor yo no escribiera el artículo y que él era un gran amigo mío, y etcétera. Yo le dije que lamentablemente yo iba a seguir la investigación y ver a dónde me llevaba la evidencia. Él entonces me pidió que le concediera una entrevista al presidente de la empresa, Alejandro Betancur López. Quedamos en vernos una semana después. Él me iba a traer los estados financieros de la compañía, los contratos, todo para mostrarme lo que yo le pedí que me mostrara. Sin embargo, esa reunión nunca se dio, porque días más tarde los abogados de Derwick Associates le envían la carta a Forbes pidiendo o mejor dicho, declarando que yo era un tarifado, que yo era una persona que no era seria, que yo no tenía ética periodística, y eso es lo que causa que Forbes me dijera que ya yo no podía escribir. Eso causó el fin de la relación entre Forbes y yo. Y otra cosa interesante es que el mismo individuo, Francisco D'Agostino, me ofreció, él sabiendo que yo soy presidente de una ONG de derechos humanos, él me ofreció una suma de dinero como donación para la fundación. Bueno, yo no soy tarifado de ninguna persona que está llevando a cabo una campaña de difamación, y mucho menos soy tarifado de una persona que está buscando que yo me censure, que yo me autocensure, que yo no toque un tema a cambio de una donación. Muchas gracias, Torjaldrosen, por esta entrevista. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias.